Hey hey, soy Axel Okami y os doy la bienvenida a mi pequeño gran mundo. En el vídeo en el que hablé sobre las series de mi infancia pregunté que si queríais ver algo parecido pero con videojuegos, y como mucha gente dijo que sí, digo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Al igual que con las series me ha sido imposible seleccionar los mejores videojuegos porque recuerdo tantos con tanto cariño que no podía elegir los mejores. Así que lo que he hecho ha sido dividir el vídeo en secciones. La primera sección son los videojuegos de arcade, que son aquellos que podíamos encontrar en las máquinas recreativas o en las consolas antiguas. El primero es Dragon's Lair, que tengo aquí la versión para PC. Este videojuego era como una película de animación en la que tú podías tomar decisiones. Eran básicamente secuencias animadas y cuando tú llegabas a un punto tenías que tomar una decisión y si no tomabas la decisión correcta en un tiempo muy pequeño morías. Pero si lo hacías bien podías seguir la historia. Y ahí estaba lo difícil porque te equivocabas todo el rato y tenías que memorizar cuál era la opción correcta para poder pasarte el juego. Que yo nunca me lo llegué a pasar y tengo toda la colección, no solo este. Te tengo que echar yo a ti unas horitas. Esto no puede quedar así, ¿eh? Luego está Donkey Kong, que es algo más conocido que el anterior y uno de los míticos juegos de Nintendo, que es el mono este que va tirando barriles y tú jugabas con el personaje de Super Mario y tenías que salvar a la princesa Peach, que para entonces Super Mario se llamaba Jumpman. Tócate las narices, Jumpman. El hombre que salta, porque claro, lo único que tenía que hacer era saltar, así que es un poco lógico, pero no sé. También estaba el Babel Bobble, o como se llame, de Taito, que son los dinosaurios estos pequeñitos, que uno era azul y otro verde, y tenías que disparar burbujas para capturar enemigos, y no me acuerdo de mucho más, pero era muy divertido, creo. Y la verdad es que recuerdo demasiados juegos de esta época como el Metroid, el Castlevania, que luego formaron el género Metroidvania, el Mario Bros, el Frogger, que era la ranita esta que iba saltando y tenías que esquivar obstáculos para no morirte y llegar al otro lado, y yo siempre moría. El Dig Dag, que era este en el que tenías que ir excavando y además aparece en la segunda temporada de Stranger Things, que si no la habéis visto, por favor, vedla ya, recomendada 100%. Luego también estaba Qbert, que además aparece en la película de Romper Ralph, y esa película es como toda mi infancia de videojuegos, la juntan ahí. Y el Gauntlet, me podía pasar toda la vida diciendo videojuegos arcade, la verdad, así que voy a parar y voy a dar paso a la siguiente sección, que son los videojuegos de PC. Y los primeros videojuegos para ordenador que he jugado yo, y creo que todo el mundo, en clase de informática además, el Buscaminas y cuidado, el Pinball. Porque claro, en esa época no había nada más y solo podía jugar a eso en clase de informática. Que conste que yo atendía al mismo tiempo, ¿vale? Por ejemplo. Luego había muy buenos juegos como el Age of Empires, que era mi videojuego favorito por excelencia de la época PC. Y luego también estaban juegos como el Imperium, el Civilization, el Commandos, el Zar y el Submarine Titans, que para esa época yo creo que solo jugaba RTTs y RTS, que son los videojuegos de estrategia en tiempo real o táctica. También jugaba aventuras gráficas como Monkey Island, que si no lo habéis jugado, por favor, jugad a todos los que tiene, porque hay muchos. Y otro clásico de este género es Day of the Tentacle, también jugadlo. Y ojo, cuidado, porque yo de pequeño también jugaba juegos didácticos y educativos como Big Joe, Pipo, Pedro Conejo y un montón más de los que no me acuerdo su nombre, pero jugaba a un juego, que además no era un juego, tenía 3 juegos de eso y no sé si hay más, que eran juegos religiosos para introducirte al catolicismo. Y no me acuerdo de los nombres, pero los buscaré porque merece la pena saber de su existencia, ¿sabes? O sea, en plan de, tú eras ahí Moisés y tenías que abrir las aguas o emparejar animales y cosas de estas. Y sí, esto es real, 100% real, existe, los buscaré, lo prometo. Y bueno, aquí está el Zar, que yo lo llamaba Tezar, porque se escribe Tezar, y lo jugábamos mucho yo y mi hermano y usábamos todos los trucos que venían en internet porque podías conseguir más cosas y de maneras más rápidas. Era yo un poquito tramposo, pero bueno, si lo han metido en el juego es porque es parte de él, ¿no? Digo yo. Luego llegó mi etapa Nintendo con la Game Boy, la Game Boy Color, la DS, todas las que vinieron después, la Wii, y bueno, con la Wii U ya murió mi etapa esta. Ahora quiero la Switch para que renazca. Necesito el Zelda y el Mario Odyssey, por favor. Escucha mis plegarias, Dios, que jugué a tus juegos didácticos. ¿Estás ahí? Y recuerdo juegos como el Smash Bros, todos los Pokémon que marcaron mi infancia, Super Mario, Mario Kart, el Profesor Layton, el Animal Crossing, que además ahora estoy viciado con la versión para móvil, Nintendox, que era el juego este de cuidar perritos, y los Zelda no pueden faltar, nunca. Tengo que hacer el cosplay de Link, por favor. Y bueno, aquí tengo algunos juegos de esa época que no sé si se verán, como el Donkey Kong, el Mortal Kombat, que además este lo seguí jugando en las posteriores consolas, junto con el Tekken. Aquí tengo el Super Mario Bros. Deluxe, que está un poco en la mierda, no sé si se ve bien. No sé si está enfocando, pero estos eran los cartuchos de antes. Y bueno, luego había juegos también que por algún extraño motivo se les podía poner pilas. O sea, no entiendo para qué servía la pila, para algo serviría, pero bueno. Hago un pequeño paréntesis porque no sé dónde meter esto, pero también jugaba a los Tamagotchis, que me lo he encontrado ahí y digo, voy a sacarlo. Y van a sacar una versión para móvil en 2018, así que a ver si la sacan ya, porque yo lo estoy deseando, por favor. Mira qué bonito.
También tuve mi época Sony con PlayStation y PSP, aunque la verdad es que esa no ha terminado. Y había juegos como Clonoa, que era un bicho que viajaba a través del mundo de los sueños, si no me equivoco. Los God of War, que los tengo todos en ediciones coleccionistas, con la caja de Pandora y ahí Kratos en figurita, muy bonito él. Estos sí que los recomiendo enormemente. Sé que recomiendo todos los juegos que digo, pero si tenéis tiempo, jugadlos todos, por favor. Los Assassin's Creed, que de hecho tengo el cosplay ahí, algún día lo enseñaré. Luego, para mí, los mejores juegos de esta época, los que me marcaron más por lo menos, fueron Jak and Daxter y Ratchet & Clank. Son como los dos juegos a los que me pasaba todo el día jugando porque son geniales, ¿vale? Son muy geniales. Aunque luego empezaron a sacar Ratchet y Clank para las posteriores consolas y para mí perdió un poco de gracia y además eran muy cortos y más caros, pero bueno, me quedaré con los primeros. Y luego, como no, llegó mi época de los FPS con videojuegos como el Resistance o el Call of Duty, que no podían faltar, lo siento. Y bueno, hablando de juegos que no podían faltar y que seguramente haya jugado todo el mundo, estaba también el Minecraft para PC, que se me ha olvidado decirlo, ese sí que formó mucha parte de mi infancia, y el Transformice, que es un juego de ratoncitos en los que tenías que coger el queso para llevarlo a la madriguera, y tú competías contra el resto de ratones y molaba mucho. Y ahí hice mis primeros internet friends con los que sigo hablando a día de hoy y no me arrepiento de nada de haber hecho amigos por internet. Los Sims, que también usaba los trucos estos para que te dieran moneditas, y nada, de los Sims tengo un montón, recuerdo especialmente el de magia. Y bueno, esta sección se me acaba de ocurrir y no es de videojuegos, es de juegos de mesa, pero creo que tienen una parte importante dentro de todo esto, así que voy a meterlo. Y estos son los típicos que ha jugado todo el mundo, pero que hace 1000 años que no juego, como el Parchís, la Oca, hay las buenas partidas de Parchís y Oca, el Monopoly, que es ese juego que no acababa nunca, no sé, yo por lo menos no acababa, el Hotel, el Cluedo, la herencia de tía Ágata, Ciudadelas, el Munchkin, los hombres lobo de Castronegro, el Jungle Speed y muchísimos más. Y personalmente creo que los juegos de mesa están muy infravalorados y deberíamos de jugarlos más, porque son geniales, y unos de los mejores ratos que he pasado yo en toda mi vida y con las personas ha sido jugando esos juegos, porque además te picas, hay risas y te lo pasas verdaderamente bien. Si vosotros también habéis jugado algún videojuego o juego de mesa de los que he dicho, podéis decirlo. Y si os acordáis de alguno en especial que digáis, este no puede faltar, aunque ya sé que me faltan muchos, pero los diré en otra ocasión, pues podéis dejarlo en los comentarios. Y bueno, como ya dije, estudio diseño y desarrollo de videojuegos, así que de vez en cuando me gustaría subir algún gameplay, no sé si subirlos a este canal o crearme otro. Y bueno, también he creado yo algún pequeño videojuego que ha participado en concursos y me gustaría hacer gameplays de mis propios videojuegos, así que si queréis que suba gameplays tanto de mis videojuegos como de otros, podéis dejarlo también en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en compartirlo, darle a like y suscribiros y activar la campanita. Muchas gracias y nos vemos. Voy a intentar imitar a algunos personajes de Super Mario, porque no tengo nada mejor que hacer. Yoshi. Wow. Yoshi. ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? Yoshi. Voy a parar con esto de las imitaciones porque se me da como el culo.